Buenas tardes, profesora. El día de hoy mi grupo y yo vamos a explicar nuestro organizador visual respecto a factoring nacional e internacional. Concepto de factoring. Es un contrato que implica la adquisición de los créditos de una empresa. Es también una operación mercantil y de financiamiento, en la cual se quiere, por parte de una entidad autorizada y especializada, la cartelera de una serie de empresas en un periodo determinado. Entre las características del factoring está que es consensual. Se perfecciona el consentimiento de las partes y se fijan elementos esenciales del mismo. Es bilateral. La relación jurídica en el contrato de factoring es bilateral, de tal manera que una vez nace el contrato se producen obligaciones tanto para el factor como para el cliente. Es también oneroso. Existe una utilidad tanto para el adherente como para la empresa de factoring. Es conmutativo. Las obligaciones se miran como equivalentes unas por otras. Es de adhesión. El cliente se limita a aceptar las condiciones del factor sin proponerlas ni modificarlas. Es típico o atípico, caracterizado por la falta de regulación legítima, pero por su frecuente reiteración adquiere un nombre e incluso una normativa. Garantizar la existencia del crédito. El cliente tiene la carga de notificar, remunerar al factor, información y documentación. Sus derechos. Derechos al cobro de los créditos y a la financiación. Derecho a servicios de asesoramiento. La asunción del riesgo. El factor. Las obligaciones. Pago del precio. Asunción del riesgo de insolvencia. Entre sus derechos están derecho a la aprobación, derecho a revisar la contabilidad y documentación del cliente. Extinción del contrato. Puede extinguirse por las causales consagradas legalmente según el artículo 1625 del Código Civil. Bien, ahora tenemos las clases de factoring. Tenemos factoring con financiamiento. Aquí el cliente recibe liquidez por parte del factor sin tener que esperar al vencimiento de los créditos. Tenemos factoring sin financiamiento. Es prestación de diversos servicios por parte del factor y no la financiación o el pago anticipado de los mismos. Drop Shipment Factoring o Mail Agent Factoring. Una de las partes pacta con un fabricante la elaboración de un determinado producto, el cual no está en condiciones de producir ni de solventar. Factoring con recurso. En este tipo de factoring, el riesgo de la insolvencia del deudor está en cabeza del factorado. Por lo tanto, la compañía de factoring no garantiza la asunción del riesgo por el no pago de crédito, conocido también como impropio y va precedido por la fórmula salvo buen fin. Tenemos factoring sin recurso. Es el riesgo de la insolvencia del deudor. No está en cabeza del factorado, sino del factor. Constituye el acuerdo más usual e involucra por lo general los servicios de financiamiento. Factoring con notificación. Consiste en la obligación que asume el cliente con el factor de notificar a todos sus acreedores de la existencia del contrato, insertando en todas las facturas una cláusula en la cual se indica que el pago solo podrá realizarse al factor. Tenemos factoring sin notificación. La existencia del factor pasa desapercibida por los clientes, quienes cancelan directamente los créditos al factorado, conservando así únicamente la garantía del cobro del crédito. Factoring doméstico. La sociedad factorada y los compradores de los productos o servicios se encuentran en el mismo país. El unclosed factoring se caracteriza por mantener oculto el negocio de factoring entre el adherente y el factor. Split factoring. Por medio de este, dos o más empresas dedicadas al factoring comparten los créditos de un mismo cliente. Tenemos la subrogación. Una de las clases de subrogación es la que se da cuando un tercero paga una deuda ajena y toma el lugar del deudor para convertirse a su vez en un acreedor. Esto quiere decir pago por subrogación. Esta subrogación puede ser con o sin el consentimiento del acreedor. Le doy pase a mi compañero. Hablamos del factoring internacional. Bueno, primero el factoring, que es uno de los contratos
mayor desarrollo y utilidad en el comercio internacional en las últimas décadas, a tal punto que se habla de un contrato de factoring internacional. ¿Y qué vendría a ser eso? Esto, bueno, su artículo 1 en Unidori lo define como un contrato celebrado entre una parte, que es el proveedor, y otra parte, que es la empresa de factoring o cesionario, por medio del cual el cedente o proveedor podrá o deberá ceder el cesionario créditos que se originen exclusivamente en contratos de compra-venta de mercaderías o servicios celebrados entre el cedente y sus clientes, que van a ser los deudores. Vamos a hablar sobre el factoring de exportación y de importación. El de exportación viene a ser un factor que adquiere la factura de sus clientes ubicados en el mismo país, pero de créditos extranjeros. Y de importación es el factor que adquiere facturas de un cliente extranjero de créditos provenientes de compradores, deudores nacionales. Las obligaciones de la empresa factoring. Tenemos financiamiento del proveedor e inclusive préstamos o anticipos de pago, contabilidad de los créditos, cobro de los créditos y protección contra la falta de pago de los deudores. Mm. Ámbito de aplicación material. El artículo 1 fija el ámbito de aplicación material de la convención, donde se excluyen de su aplicación a mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico. Gracias.